los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo.
Dilo, decláralo. Que mi fe y tú me ensanchas. Cántalo más fuerte. Que mi fe nunca se agote. Momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi
aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Levante sus manos y dígale: oh sí, Señor, hoy quiero que hagas tu obra en mi vida. Aleluya. Oh sí, Jesús. Oh sí, Señor, haz tu obra en mí. Oh sí, Jesús. Aleluya. Recibe
Estamos de nuevo aquí en la transmisión de una nueva semana con el Señor. Hoy, el lunes, el 27 de febrero, y queremos agradecer al nuestro Señor, al Padre Celestial, que nos haya protegido, que nos haya bendecido durante los últimos días y que podemos estar aquí, en este punto, en ese día, otra vez, juntos para dar la gloria y la honra. Padre, te pedimos, Padre, que bendiga la semana que está delante de nosotros, las personas que están enfermos, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas, y las personas que hoy están en tristeza por la pérdida de un ser querido, un familiar, que les des tu fortaleza, porque solo tú nos puedes dar la fortaleza, solo tú nos puedes dar sanación. Y por eso, Padre, estamos aquí junto contigo, porque tú estás en medio de nosotros para hacer esta transmisión de hoy. En el nombre de Cristo, amén y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está
más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Amén, aleluya. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Como ya dije, hoy es el 27 de febrero, estamos finalizando el mes de febrero y empezando el mes de marzo. Y sabe que esta noche el Espíritu de Dios está presente aquí en medio de nosotros. Porque cuando dos o más, y somos más que dos, estamos en congregación, el Espíritu de Dios estará ahí, presente en medio de nosotros. Conjuntamente, usted y yo vamos a dar la gloria y honor esta noche a nuestro Padre Celestial, al Dios soberano, al Dios de los ejércitos celestiales, al El Shaddai. Dios tiene tantos nombres. Cada nombre dice algo del carácter de Dios. Y quiero enviar saludos esta noche a Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco y su familia completa, también a Patricia Iglesias y Orlando Ubilla, especialmente por ustedes. Es la primera canción para ustedes. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Tremenda canción, tremenda letra. Y muchas felicidades para los cumpleañeros de la semana anterior. Ileana Clara estaba de cumpleaños. También Rosita Richards, Natalie Koyman, Clef Alimustar, Judrek Piqueur y Lynch Pop estaban de cumpleaños. Muchas felicidades, que Dios le bendiga y que los años que vienen sean años de victoria y de mucha sabiduría para ustedes. Para ustedes he seleccionado la próxima canción.
y gozo en el Espíritu es el reino de Dios. Justicia, paz, gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu es el reino de Dios. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? Vamos todos juntos. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? Vamos todos juntos. Justicia, paz, gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu es el reino de Dios. Justicia, paz, gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu es el reino de Dios. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? Vamos todos juntos. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? Vamos todos juntos. Hay amor en el reino, mucho amor en el reino. Hay amor en el reino. Vamos todos juntos. Hay paz en el reino, mucha paz en el reino. Hay paz en el reino. Vamos todos juntos. Hay gozo en el reino, mucho gozo en el reino. Hay gozo en el reino. Vamos todos juntos. Hay amor, mucho amor. Hay amor. Vamos todos juntos. Hay paz, mucha paz. Hay paz. Vamos todos juntos. Hay gozo, mucho gozo. Hay gozo. Vamos todos juntos. Yo soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. ¡Vamos! Vamos todos juntos. Yo soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. Vamos todos juntos. Yo soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. ¡Vamos todos! Vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Una vez más. Vamos todos juntos. ¡Aleluya! ¡Vamos a alabar! Te alabamos, Jesús. Te alabamos todos juntos, mi Dios. ¡Aleluya! Hay gozo en tu reino, Señor. ¡Aleluya! Hay gozo en ti, hay paz, hay justicia, hay amor. Te alabamos, Jesús. ¡Aleluya! Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Y una feliz semana con deseos de muchas bendiciones. Que Dios le cuide para María La Guerra y su familia en Málaga, para Rosela Stein, para Greta Sánchez, también para Natalie Mercy y su familia, Judith Reina y Norma Peters. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción.
sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exaltaré, su nombre sea exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre sea exaltado. Su nombre hay que adorar. ¡Vamos! Exaltaré, su nombre sea exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Vamos, exaltaré, su nombre sea exaltado. Su nombre hay que adorar. Todas las mujeres van a cantar al Señor. Entraré a tu presencia, Dios, un sacrificio de alabanza. Hombres conmigo. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Todos juntos. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Sí, exaltaré, su nombre sea exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre sea exaltado. Su nombre hay que adorar. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él es digno de toda exaltación? Vamos entonces, digámosle. Exaltaré, su nombre sea exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre sea exaltado. Su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre sea exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Vamos, exaltaré, su nombre sea exaltado. Su nombre hay que adorar. Su nombre hay que adorar. Exaltaré. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Mi canción Exáltale. Eso es lo que hacemos cada semana de nuevo en este programa. Estamos exaltando al nombre del Señor. La próxima canción la voy a dedicar con deseo de bendición, con mucho cariño y saludos. Y una tremenda semana para Latifa Félix y también para Etlin La Cruz, para Sidney La Cruz, Angela Cron, Raymond María en Curazao, para Mamalí y Carmen Barbosa. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción y espero que les guste. Hay una unción aquí cayendo sobre mí.
canción. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño, la vamos a dedicar a Bernadette Damasco, la vamos a dedicar también a Ivan Felida, Sharin Bermúdez Felida y la familia Dovale, la vamos a dedicar a Geraldo, Geraldo Dovale y Judeska, a Juventli Shudreli Shudrek, especialmente para ustedes la próxima canción. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel. Porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste. Siendo yo un vil pecador, quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio,
digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús. Te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Tremenda canción, mi Jesús, mi amado, de Jesús Adrián Romero. Y la próxima la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire, que siempre nos están sintonizando. Lo vamos a dedicar a Omachechi, le vamos a dedicar a Ronchi y Magali, Dayan, Dairona, Dairina, a Kiara, Eric y Mirla Soleyana. La vamos a dedicar a Romanda Molina. Y se la vamos a dedicar también a Cedric Martinson y su casa, a Varenia y Yuri Yanga. ¿Y qué más tenemos que viene de Bonaire? La familia Soleyana aquí en Holanda. La vamos a dedicar también a ellos. A Cedric y Geralda, René y Camila, Sherman y Roshan, Nigel, Nigeli, Steve y Melanie, y también a Isha. Especialmente para ustedes, con mucho cariño, les voy a dedicar la próxima canción. Escucha la letra. Soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Y vámonos pa' Colombia. La inspiración de mi canto, hoy lo eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede, pero que tengo un Dios que todo lo puede. Llegó, la unción de Cristo. Mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría. Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer.
mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando puedo gritar. Tengo un Dios que yo alabo, un Dios que glorifico, un Dios que me da lo que le pida con el corazón. Amén, aleluya, tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar rápidamente a nuestra gente de Venezuela. ¿Cómo podemos olvidar a nuestra gente de Venezuela? No olvidamos a nuestra gente de Venezuela. Especialmente dedicada a tía Mireya, la familia Natale en Caracas, Jessica Benaria en la isla de Margarita, Armando Rincón y Jessy Perrota. Y lo dedicamos también a Adorable Salas, a Natalia Dejón y la familia Dejón, Francisco y su casa en Viana. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Se mira muy bien vestido de alpargata y de sombrero. Viene montado en un caballo blanquito que hasta ahora viene trochando, luciendo buenos aperos. Viene silbando un pasaje lloradito dedicado a Jesucristo, el santo rey verdadero. Viene contento con un corazón dispuesto para alabarle y honrarle a Jesús el Nazareno. Porque hay un avivamiento en un pueblito llanero, donde la unción bajará desde los atrios del cielo. Allí los sordos oirán, se sanarán los enfermos, porque el Espíritu Santo bautizará con su fuego. Allí seremos lavados con la sangre del Cordero. Recuerden que Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: todo el que quiera seguirme tendrá que nacer de nuevo, porque si no es muy difícil llegar al reino en los cielos. Se ven llegar personas de todas partes, con la fe del buen cristiano traen esperanza y denuedo. Vienen llegando hombres, mujeres y
y niños y familias completicas que vienen desde muy lejos. Su casita la dejaron solitaria, tan solo quedó un perrito ladrando en el paradero. Otros están acomodando sus bestias porque hace ya 4 días que de su rancho salieron. Pero ha llegado el momento que esperamos con anhelo de alabar al Dios viviente, al santo Rey verdadero, al gran Señor de señores, al juez noble y justiciero, al hacedor de la vida, dueño de este mundo entero. Y Él en su misericordia invita a que nos gocemos de su palabra que es vida, fuente de paz y consuelo. Nos invita como hermanos para que reflexionemos y seguir confiando en Él como nuestro Rey supremo. Tremenda canción. Y la íbamos a dedicar también a una persona muy especial, pero no importa, vamos a poner otra canción. Especialmente dedicada a mi suegra Ivy Richards, mi suegro Papá Winkler, Juni, Marcelo, Charrasca, Fernando y Erika, Dani Killian, y especialmente para tía Bronte. Especialmente para usted, tía. También la próxima canción, espero que les guste, y la vamos a dedicar también a Marco y Alejandra van der Linden, Isaac y María Paternina, Antonio y Adriana Herrera. Mientras tanto, vamos a preparar la prédica de esta semana, y hoy toca turno al siervo de Dios, Antonio Herrera. Abre su corazón para recibir la palabra de Dios que viene seguidamente detrás de la próxima canción. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye, Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas.
sus manos ahí donde están, unidos, con unción y con Dani Berrío, vamos a alabarlo. No importa por lo que estés pasando, no importa por la prueba, por la angustia, el dolor que estés atravesando ahora mismo. Yo quiero decirte que hay que alabar a Dios, hay que alabarlo en todo momento, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay. Tienes que levantar tu mano y alabar a Dios. Unidos con Edwin y Pedro, vamos a alabar a Dios ahora. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor Buenas tardes, que Dios les bendiga. Habla el pastor Antonio de la Iglesia Evangélica La Puerta en la ciudad de Campen. Y bueno, para mí es un privilegio poder pasar este mensaje hoy por medio de una nueva semana de este programa cristiano en la ciudad de Utrecht, para todas las naciones y para todo aquel que esté conectado. Yo quiero llevar un mensaje hoy, y quiero pedirte que tenga la Biblia abierta en el texto bíblico de Filipenses capítulo 3:8. Filipenses capítulo 3:8. Antes de seguir, primero que todo, o después de saludarlos, que Dios les bendiga, espero que todos se encuentren bien. Quiero comenzar expresando o comentando una ilustración. Quiero introducir este mensaje a ustedes por medio de una pequeña historia que se llama Los 3 deseos de Alexander el Grande. Esta historia da cuenta que estos fueron los 3 deseos de Alexander el Grande. Y dice que primero él quería que cuando se muriese el ataúd fuera cargado por los médicos más reconocidos de la época. Segundo deseo de Alexander el Grande fue que todos sus tesoros que él había conquistado, tales como oro, plata y piedras preciosas, fueran regados en el camino hasta llegar al cementerio. Y el tercer deseo dice que pidió que sus brazos fueran dejados por fuera del ataúd, colgando a la vista de todos. Cuando él terminó de dar la orden a sus oficiales sobre el día de su entierro, un general le preguntó por qué razón él quería que estos 3 deseos se cumplieran el día de su muerte. Y la respuesta de Alexander el Grande a su general fue la siguiente. Primero, dijo Alexander, porque yo quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para mostrarles que ellos no tienen el poder de evitar que la muerte nos suceda un día. Segundo, Alexander dijo que quería que en el suelo fueran regados todos sus tesoros para que las personas puedan ver que los bienes materiales conquistados aquí en la tierra se quedarán aquí en este mundo. Y el tercer deseo era que Alexander dijo que quería que sus manos quedaran colgando en el ataúd para que las personas vean que con las manos vacías vinimos a este mundo y con las manos vacías nos iremos de este mundo. Sería bueno que pensáramos, sería bueno pensar en los deseos coherentes de Alexander el Grande para que pensemos en el día en que la muerte nos suceda, digamos.
Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo Jesús. Ok, quiero continuar mi mensaje diciéndoles una cosa, hermanos. No permitamos que la muerte nos sorprenda con temor. Preparémonos para que la recibamos con victoria, no con miedo. El nombre de mi mensaje en esta tarde se llama La muerte te produce miedo o victoria. Ese es el nombre de mi mensaje y por eso los invito para que pensemos en ese aspecto, en esa realidad de la vida. Vamos a leer el Salmo 49, 10, 14. Salmo 49 del 10 al 14 dice, nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de que sus riquezas no perduran, los mortales, al igual que las bestias, perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Selah, dice la Biblia, como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos. Ok, hermanos, es importante pensar que el rico y el pobre tienen algo en común, que cuando ellos mueran dejarán todo lo que poseen aquí en la tierra y se presentarán delante de Dios con las manos vacías, hermano. Si una persona tuviera una oportunidad de vivir, hermano, una oportunidad más de vivir, entonces esa persona desearía haber invertido menos en la tierra y más en el cielo, en donde vivirá eternamente si fuese cristiano, si se hubiese arrepentido de sus pecados y hubiera decidido vivir la vida en Cristo Jesús. Pero para tener un tesoro en el cielo, quiero informarles o recordarles, debemos colocar nuestra fe en Dios, comprometiéndonos a obedecerle y usando nuestros recursos para su reino. Hermanos y hermanas, esta es una buena razón para que chequemos nuestras inversiones, verifiquemos en qué estamos invirtiendo más, de manera que podamos estar seguros de que estamos invirtiendo en lo más importante. Amén. Hermanos, no debemos olvidarnos de que solamente Dios sabe con certeza el día en que la muerte nos llegará, hermanos. Sea como sea, un día seremos sorprendidos. Nosotros los cristianos no decimos que morimos, sino que nosotros nos mudamos, nos cambiamos de dirección. Pasamos de la tierra, hermanos, a la nueva Jerusalén, al paraíso, al lugar que Dios nos ha prometido. Vamos a leer en el Salmo 116:15. Salmo 116:15 dice, mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Oiga, qué bonito. Tenemos mucho valor a los ojos de Dios, por consiguiente nosotros no morimos. Nosotros vamos a la presencia de Dios y viviremos para vida eterna. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, amén, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos tomado la decisión de hacer la voluntad de Dios. Dios permanece cerca de nosotros hasta el día en que la muerte nos sorprenda. Cuando parte alguien, hermano, cuando alguien que nosotros amamos fallece o muere, podemos sentir muchas veces rabia, inclusive mucha melancolía, mucha tristeza. Y eso es verdad. Nos sentimos muy tristes cuando perdemos a alguien muy querido, un ser muy querido que fallece. Pero los cristianos o los santos, como lo dice el salmo anterior que leímos,
Somos preciosos para Dios y Él escoge cuidadosamente el momento de nuestra partida, hermanos. Amén. Él escoge cuidadosamente el momento de nuestra partida. Eso no es una coincidencia, no es una casualidad. Es bueno que pensemos en eso, queridos oyentes y participantes de este programa, de una nueva semana en Cristo. Esta realidad debe darnos tranquilidad a los que confiamos en Dios, a los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando perdamos una persona amada, por ejemplo, por cada cristiano, cuando perdamos una persona amada, pensemos en que un día todo terminará. Pero no olvide que cada cristiano es valioso para Dios. Lo más triste es cuando un ser amado o un ser querido se muere sin haber aceptado a Jesucristo. Eso es lo más triste, porque después de haber muerto, hermano, sin aceptar a Cristo, sin haberse arrepentido y aceptarlo como su Señor y Salvador, no hay ninguna otra posibilidad de ser salvo. Vamos a leer Mateo capítulo 10, 28 y el versículo 30. Mateo capítulo 10, versículo 28 y el versículo 30, perdón. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Aquí Jesucristo dice que Dios sabe todo lo que sucede en nuestras vidas. Dios nos advierte de no temer a la muerte, porque para nosotros es una victoria. El día que fallecemos, dejamos de existir en este planeta, quiere decir que hemos dejado de ser peregrinos, hemos dejado de peregrinar en este lugar que se llama el mundo, y pasaremos a ocupar el lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros en su gloria. Por eso nosotros no tenemos miedo. Pablo dice, la muerte es mi victoria, decía Pablo. Nosotros somos tan valiosos para Dios que mandó a su único Hijo a morir en la cruz, para que por medio de Él recibamos vida eterna abundante y una gran victoria, hermanos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, aleluya, el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16, 17. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Hermanos, el hecho de Dios darle tanto valor a cada persona que confía en Él, no debemos sentir miedo a ninguna amenaza o circunstancia, por difícil que sea, porque estas cosas no podrán separarnos del amor que Él siente por nosotros. Esto significa que esto no significa, que Él va a evitar que nosotros vivamos momentos difíciles o evitar momentos desagradables en nuestra vida. Eso no garantiza eso, pero Él siempre estará con nosotros en cualquier circunstancia. Mateo capítulo 10, 16. Mateo 10, 16 dice, los envió como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. La verdadera convicción se ve en el modo como nos comportamos delante del desgaste físico, o sea, con la edad, delante de las dificultades y las presiones diarias, hermano. Aquellos que a pesar de sus dificultades se mantienen leales a Jesucristo, descubrirán su verdadero valor y recibirán grandes recompensas, hermano. Yo quiero motivarte, yo quiero animarte en esta tarde. No deje de perseverar, continúa hacia adelante porque la recompensa es maravillosa. Hermanos, nosotros no debemos tener miedo a la muerte, debemos vivir en victoria sin importar los acontecimientos a nuestro alrededor. En el Salmo 16:10 dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Qué buena promesa, qué buena palabra.
que nos escribe Dios por medio de David. David declaró confiadamente que Dios no lo dejaría en la sepultura. Lamentablemente muchos cristianos le temen a la muerte por no comprender el significado. Aún no tienen una perspectiva correcta, o al menos un poco correcta, digámoslo así, con relación al día de la muerte. Como cristianos podemos estar ciertos de que Dios no nos olvidará cuando morimos. Él nos traerá de vuelta a la vida para que vivamos con Él para siempre, hermanos. Vamos a leer los siguientes textos bíblicos que se refieren a la resurrección de los cristianos, hermanos. Isaías 26:19. En Isaías 26:19, dice: pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida, despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Marcos 13:27. Y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. 1 Corintios 15:12-14. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de nosotros o de ustedes. Eso dice 1 Corintios. Hermanos, la mayoría de los griegos no creían que el cuerpo de la persona sería resucitado en la muerte. Ellos veían la vida después de la muerte solo para el alma. Y de acuerdo con los filósofos griegos, el alma era una persona presa en un cuerpo físico, y pensaban que con la muerte de la persona, con la muerte de la persona, el alma sería liberada y entraría en un estado eterno. Pero el cristianismo es contrario a esta teoría, porque afirma que el cuerpo y el alma serán unidos a la hora de la resurrección. Amén. En esa época de Jesucristo, o antes de Jesucristo, la iglesia de Corintios, después de Jesucristo, la iglesia de Corintios estaba en el contexto de la cultura griega, y de esa manera esos cristianos tenían dificultad de creer en la resurrección. Por esa razón, Pablo escribió esta carta para aclarar la situación al respecto de este asunto. Pablo dijo que la muerte de Jesús no fue el fin, sino el comienzo, hermano, de su reino. Aleluya. Amén. Lucas capítulo 23, 38. Dice: resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Este título tenía la intención de ser irónico: un rey rechazado y públicamente ejecutado. Según ellos, Jesucristo había perdido obviamente su reino para siempre porque murió en la cruz. Pero Jesucristo, que transforma la sabiduría, estaba apenas inaugurando su reino el día que murió en la cruz, y el día que resucitó daría un golpe mortal al poder de Satanás, como él lo hizo. Resucitó el tercer día. Él venció la muerte, y porque Cristo venció la muerte, nosotros somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Nada está perdido, porque Jesucristo es el rey de los judíos, de los gentiles y de todo el universo. Jesucristo tiene el poder de la resurrección. Jesús venció la muerte, y todo aquel que en él cree será resucitado y vivirá eternamente en su presencia. Querido oyente, ¿eres creyente o no eres cristiano? Usted no necesita tener miedo a morir, porque para un cristiano morir es nuestra victoria. Si tú no eres creyente y estás escuchando este mensaje en esta tarde o en esta noche, te digo una cosa: no es por casualidad que estás escuchando este mensaje. Cristo está hablando a tu corazón, a tu conciencia, a tu voluntad, a tu mente, para que tomes una decisión y empieces a vivir en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2, 11-12. Segunda de Timoteo capítulo 2, 11-12 dice: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará.
Ahí está el punto. La gente que tiene miedo es porque no ha aceptado a Cristo Jesús. Es porque no se han arrepentido de sus pecados. Por consiguiente, el pecado es una barrera entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Salmo 16:10. Vuelve otra vez, vamos al tema de David. Dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Aleluya. Para muchos la muerte es una puerta oscura y el fin de sus vidas. Pero para otros, la muerte es un pasaje para hacer un viaje desconocido con un temeroso destino. La pregunta es, ¿qué significa la muerte para ti? ¿Es una puerta oscura con el fin de tu vida? ¿O es una compra de un pasaje para un viaje desconocido con un temeroso destino? Yo quiero terminar este mensaje diciéndote una cosa. Para nosotros los cristianos que dependemos de Dios, la muerte es un camino brillante que nos conduce a una vida nueva y mejor en el reino de Dios, en la nueva Jerusalén. Hermanos, como cristianos no tenemos por qué temer a la muerte, porque la muerte es nuestra victoria. El temor el que tenemos o sentimos nosotros es a Dios, un temor de respeto, de reverencia, no de miedo. Aquellos que tememos a Dios, o sea, que tenemos reverencia por Dios, aquellos que pertenecemos a Dios, hemos vencido la muerte, hemos vencido el miedo, hermanos, porque nosotros vivimos para vida eterna. Esa es la seguridad de un cristiano. No se te olvide, la seguridad de un cristiano es que nosotros ya vivimos para vida eterna. Amén. Y el día que el Señor nos llame a su presencia, pues hermanos, simplemente vamos a continuar viviendo para vida eterna, solamente que en las mejores circunstancias, porque vamos a estar en la presencia de Dios para toda nuestra vida. Aleluya. Si tú has escuchado este mensaje desde algún lugar y el Señor ha hablado a tu corazón y no eres cristiano, yo te doy un consejo. Toma una decisión lo más rápido posible. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana puede ser tarde. Ese es el mensaje que tenía para compartir con ustedes, hermano. Es bueno que pensemos en la introducción de este mensaje. Alexander el Grande dijo que todo cuanto nosotros tenemos aquí, o lo que él tenía, quería que lo regaran por el camino, todos sus tesoros, para que la gente viera que con las manos vacías llegamos, con las manos vacías nos vamos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Guarde esa palabra en su corazón. Medite en esa palabra. Busque a Dios en su cuarto, en un lugar tranquilo. Hable con Él y entrega tu vida a Él. Si aún no la entregó, y si ya la entregó, hermanos, fortalece tu fe en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima vez. necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con
reconocer y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya. Ven el Señor ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor... Y un gracias al siervo del Señor Antonio Herrera por su tremenda prédica de esta noche. Y su prédica, su mensaje de esta semana me hace recordar sobre una cosa, que a veces nosotros, los cristianos, seguidores de Cristo, nos confrontamos con situaciones en las cuales hay personas que están tristes, están en tristeza por la pérdida por un ser querido o un ser querida. Y a veces no sabemos lo cual que debemos decir. Pero esta noche pues, la palabra nos dice que es muy fácil. La muerte no es nuestra destinación final, porque tenemos una vida después de la muerte. Igual que Cristo murió y resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Cristo. Vamos a tener una vida eterna. La vida que tenemos aquí en la planeta Tierra es pasajera. Y cuando creemos en Cristo, cuando seguimos a Cristo, cuando tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida, estamos anhelando por el momento en el cual podemos ir a encontrar a Cristo en una vida eterna con Él. Espero que has abierto tu corazón sediento para recibir la palabra de Dios esta noche. Y si Dios ha tocado tu corazón, esta noche te aconsejamos para tomar una decisión rápida. No deja lo que puedes decidir hoy para mañana, porque mañana puede ser tarde. Al final de la programación venimos con la oportunidad en la cual puedes tomar la decisión de tu vida. Seguimos con la transmisión, seguimos con otra canción que la vamos a dedicar a nuestra gente en Suecia, a tía Viola, a Johnny y también a Irán. La vamos a dedicar también a Gladys Carrasco, Gladys Koch, Mimi Carolina. Y le vamos a dedicar también a Amarelis de Asset, a Joven, no lo puedo leer muy bien, a Owen y Dairin, especialmente para ustedes, la próxima canción. Levantemos nuestras voces a declararte a ti, Señor, bueno, fiel y misericordioso. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
sí señor, sí señor. Yeah. Sí señor. Manos arriba, alza la voz. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Oh, siempre fiel, siempre fiel. Como dicen mis metales. Eres fiel y tu misericordia eterna. Eres fiel y tu misericordia eterna. Levantando las manos, sí. Oh. Señor, eres bueno y fiel. Oh. Lengua y nación, de generación a generación, alabamos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Oh, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. En las manos adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Grito de júbilo al Rey. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Vamos con
eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria. Que suene ese bajo con gozo para el Señor. Aleluya. Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Grito de júbilo, Rey. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Vamos con tus palmas. Tuya la gloria, Señor. Santo eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria. Que suene ese bajo con gozo para el Señor. Eres poderoso. Esas trompetas son para ti, Señor. Vamos con tus palmas. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Tan alegre soy, tan alegre soy, tan alegre estoy cantando. Tan alegre soy, tan alegre soy, tan alegre estoy cantando. Aleluya, la estoy alabando. Aleluya, la estoy esperando. Aleluya, la estoy alabando. Aleluya, la estoy esperando. Esperando
como un rayo cayendo sobre mí. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Que quema, que quema, quema, que quema, que quema, quema, que quema, que quema, quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema, quema, que quema, que quema, quema, que quema, que quema, quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, como un rayo cayendo sobre mí, cayendo sobre mí. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Que quema, 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 que quema y quema. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Ya vamos finalizando la transmisión de esta noche y antes de finalizar quiero tomar la oportunidad por traerte un verso bíblico y pedirte para hacer un escojo. Y esta noche le traigo un versículo que viene del libro de Santiago capítulo 1:9, que nos dice: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale. Lo voy a repetir. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale. A veces es una pena para ver personas en la vida que se están intoxicando por motivo que no pueden soltar lo que permanezca aquí en el mundo. He visto situaciones en las cuales familias se quebraron por cosas materiales, por motivo de casa, de dinero, de otras cosas que nosotros no podemos llevar cuando nosotros morimos. Y viene pleito, viene desunión, viene amargura, y viene envidia, odio, lo que es un veneno para nuestros corazones. Y lo he visto tantas veces que eso sucede, que una familia se empieza a quebrarse por motivo que nosotros no podemos soltar nuestro orgullo, no podemos soltar nuestras pertenencias, pero creemos que la podemos llevar con nosotros cuando morimos. Por eso el mensaje de esta noche de siervo de Dios, Antonio Herrera, me tocó tanto. En la ilustración que Antonio dio en su mensaje de el gran Alexander, cuando él estaba preparando su entierro, cuando él dijo: deja que mis manos quedan fuera de la caja para que así la gente pueda ver que sin nada he venido al mundo y sin nada iré.
Es lo mismo que Santiago nos dice. Hay otro versículo también en la cual Santiago nos dice que no podemos llevar nuestras pertenencias con nosotros en nuestra tumba. Esa noche te quiero hacer una llamada. Quizás tú te encuentres en la misma situación, en un ambiente de envidia, en un ambiente de desunión, un ambiente tóxico, por motivo de cosas materiales del mundo. Y no puedes soltar. No puedes dejar la casa, no puedes dejar el dinero, no puedes dejar tus pertenencias. Pero sabe que cuando morimos, vamos sin nada. Pero esta noche Cristo Jesús te quiere tocar. Cristo Jesús te está llamando, está ahí presente, donde tú estás, con su manto de perdón, con su manto de misericordia, para liberarte de todo que permanezca al mundo. Y esta noche tú puedes tomar un escojo. Puedes escoger por la liberación o puedes escoger para quedar encadenado a las cosas del mundo. Pero sabe que cuando escoges por la liberación por medio de Cristo Jesús, toda una vida va a abrir para ti. Va a llegar un momento en nuestras vidas que es inevitable. El momento en el cual morimos. Por la muerte no es la destinación final. Esta noche puedes escoger por la vida eterna, como Cristo nos prometió. Él vino al mundo y murió a la cruz para tú y yo, para liberarnos de las garras del pecado, de las garras de la muerte, para que cuando nos morimos, no morimos físicamente, pero espiritualmente quedamos en vida. Nuestra alma permanezca. Nuestra alma puede ir al reino y ahí seguir una vida eterna. Por la decisión es tuya esta noche. Tú debes decidir. Yo no puedo escoger para ti, pero eres tú mismo, que debe escoger para la vida eterna que Cristo nos ha prometido. Y si esta noche tú eres esa persona que Dios tocó el corazón y quieres aceptar a Cristo en tu vida, quieres escoger por la vida eterna que Cristo nos prometió, te invito para orar conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras, solo tienes que decir: Señor Jesús, perdóname, reconozco que soy un pecador y te pido que entras en mi vida y en mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa, restáurame y transfórmame en una nueva creación. Dame un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde este momento, desde hoy, te acepto tu señorío y tu majestad. Y voy a cumplir con tus mandamientos. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te queremos dar más información, te queremos guiar, queremos caminar junto contigo en el camino que Dios abrió para ti. No debes caminar solo, nosotros vamos a caminar contigo.
Gracias por sintonizarnos otra vez. El próximo jueves no tenemos la palabra. Y el próximo lunes estamos de nuevo con ustedes con una nueva semana con el Señor. Y vamos a terminar con la próxima canción. Y casi se me olvidó. Mi hermano Seide que continuará mañana por la mañana con las transmisiones en Papiamento. Lo que concierne a mí, chao, chao, chao. Hasta la próxima semana y cuídense. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. No por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado.